Hola, voy a presentarles mi proyecto de tesis. Este proyecto es un modelo espacialmente explícito para explicar y hacer predicciones de el spread de SARS-CoV-2 a escala municipal en Colombia. Un poco de lo que vamos a hablar, entonces vamos a hablar de la distribución de COVID en el mundo y en Colombia, un poco de la descripción de los datos, cómo ha sido la evolución en cada municipio de los casos en el día, nuestros estimados de los parámetros epidemiológicos de los datos, el modelo de metapoblaciones y finalmente el ajuste y predicciones de los datos. Un poco entonces para la distribución de COVID en el mundo, esto es un mapa de la distribución de los casos en el mundo. Como se dan cuenta, Estados Unidos va liderando la cantidad de casos de COVID-19 en el mundo con aproximadamente 1.800.000 de casos y en el mundo hay un total de 6 millones de casos. Estos datos son actualizados al día de ayer y es la distribución para las muertes. También Estados Unidos liderando con las muertes y en el mundo alrededor de 300.000 muertes. Un gran reto de control de salud pública de esta enfermedad es dado que la mayoría de casos son de tipo leve, es decir, las personas no presentan síntomas fuertes, pueden incluso llegarse a confundir con los síntomas de la gripa y por lo tanto esto hace que este virus se haya esparcido tan fácil. Esto también tiene relación con la cantidad de personas asintomáticas que tienen este virus. Por eso mismo es vital la capacidad de testeo de las ciudades y de los países. En esta gráfica entonces tenemos comparado a Alemania con Colombia. Alemania es un país que ha tenido un muy buen testeo en esta epidemia. Entonces lo que tenemos es que en los primeros 20 días Alemania casi que incrementó un 30% la cantidad de pruebas en el país. En Colombia, solamente al final de abril teníamos alrededor de 4.000 pruebas y además están un poco centralizadas en las principales ciudades y ciudades capitales de departamento. Un poco entonces de los datos, si en el lado izquierdo tenemos las ciudades con más de 100 casos, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, las cuatro primeras ciudades, todas capitales de departamento. Soledad también como Soledad es a Cartagena, Soacha es a Bogotá. El único caso atípico aquí es Leticia, que es bastante extraño, un montón de personas y individuos contagiados en Leticia. Esto se debe a lo que creemos es que en algún momento muchas personas ingresaron con el virus, tal vez en un vuelo o tal vez por movimientos entre fronteras. Y al lado derecho tenemos la evolución del número de casos en el tiempo. Como se dan cuenta, Bogotá lidera la mayoría de casos desde el principio. Por supuesto, tiene mucho que ver con que sea la capital del país, pero también suponemos tiene un poco que ver con la centralidad de los testeos para el virus SARS-CoV-2. Los métodos, entonces, primero un poco la descripción de los datos. Estamos utilizando los datos que da el INS todos los días en la tarde. Son datos de nuevas infecciones identificados con un número de casos y son datos, los tomamos del 6 de marzo al 29 de mayo. Estos datos tienen en ellos la fecha de notificación, que es la fecha cuando el caso notifica al Civigila que tiene síntomas de la enfermedad, la fecha de inicio de síntomas, que es en caso de que el caso haya salido positivo, eh, la fecha en la que la persona indica haber empezado a sentir síntomas de COVID, la fecha de diagnóstico, que es la fecha cuando el laboratorio reporta que el caso es notificado positivo para el virus, la fecha de recuperación, que es la fecha cuando la persona ya esté testeada negativa para el virus, y la fecha de muerte, que es la fecha si la persona fallece mientras es positiva para COVID-19. Eh, un comentario aquí, si se dan cuenta estas fechas de muerte, solamente entonces van a tener en cuenta personas que aún son activas para COVID. Por ejemplo, si yo ya me recuperé, ya di negativo para el virus y me muero días después, no voy a contar como un caso de muerte para COVID. De nuevo, entonces, para recordarles un poco los datos, los principales casos son las capitales de departamentos.
y nuestros datos son del 6 de marzo al 29 de mayo. Aquí tenemos un poco de la distribución de los tiempos de recuperación y muerte respectivamente. Al lado izquierdo los tiempos de recuperación. Los tomamos entonces como la diferencia entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de recuperación y ajustamos una distribución gamma, una distribución que todos sus valores son mayor a cero. Si se da cuenta, obtuvimos una media de 26 días. Aquí quisiera resaltar, bastante importante, que estas medias van a estar sesgadas por los tiempos de delay en el diagnóstico. Si se dan cuenta, teníamos una fecha de notificación y una fecha de diagnóstico. Esto va a ser súper importante a la hora de realizar las predicciones y más adelante les mostraré cómo estamos suponiendo e incluyendo directamente este supuesto en el modelo. Entonces, en cuanto a la fecha de muerte, si se dan cuenta, es alrededor de 9 días, es decir, una persona dura 9 días infectada y usualmente fallece. Otro comentario respecto a la fecha de recuperación es que eh, esta fecha también va a estar un poco, eh, perdón, disculpen, esta fecha tiene en cuenta entonces es el tiempo en el que los individuos son infecciosos, desde que son positivos para el COVID hasta que son negativos para el virus. En cuanto a las implementaciones y supuestos del modelo, lo que tenemos operativamente es que estamos eh, metiendo condiciones iniciales a los expuestos de cada municipio, a los asintomáticos de cada municipio, tomados como distribuciones uniformes entre 0 y 20 veces I0 y 0 y 10 veces I0, donde este I0 entonces va a ser el total de casos reportados en la primera semana desde el primer fecha de inicio de síntomas en cada municipio. Y suponemos que estos casos los ocurren 8 días antes del primer caso reportado en cada municipio. Ok. Para nuestros supuestos lo que tenemos entonces son individuos susceptibles, que son individuos que no han tenido el virus, individuos expuestos, individuos que tienen el virus pero no pueden infectar, individuos asintomáticos, que son individuos que tienen el virus pero no presentan síntomas. Aquí también resaltamos que estos individuos asintomáticos pueden ser también individuos con síntomas leves y por lo tanto no van a notificar al Civigila. Pues, no sé, tal vez confundan un poco sus síntomas con síntomas de gripa. Individuos infectados, que son individuos ya con casos severos, y individuos recuperados, que son individuos que ya tuvieron el virus y por lo tanto ahora dan negativo para el virus SARS. En cuanto al movimiento, nuestro movimiento son datos de Facebook desde abril, que es el momento en que Facebook tiene disponibles los datos para todo Colombia, y suponemos que entre marzo y abril los datos de movimiento son iguales al primer dato del día. Ya para entrar en un poco más detalle en nuestro modelo, y lo que tenemos entonces es un modelo CAIR para cada municipio y una metapoblación que está conectada por movimientos M entre cada municipio, donde M y J representa entonces el número de individuos que se mueve de I a J. También suponemos que solamente se pueden mover los individuos susceptibles, expuestos, asintomáticos y recuperados, mientras que los individuos infectados se tienen que quedar en ese municipio. Estamos considerando 321 municipios, que son los municipios que tenían casos activos de COVID-19 para el 29 de mayo. Las poblaciones de cada municipio, estamos suponiendo las poblaciones de los estimados del DANE, y los datos de movilidad son datos de movilidad de Facebook, como ya mencionamos. Estas son entonces las ecuaciones del modelo. Suponemos que la fuerza de infección entonces va a ser proporcional a los contactos entre individuos con el virus y los individuos susceptibles, y que además de las variables de estado de nuestro modelo son pues, los susceptibles, expuestos, asintomáticos, infectados y recuperados, también van a ser los parámetros de nuestro modelo, por lo que queremos estimar parámetros del modelo en el tiempo. Para incluir el supuesto del tiempo de diagnóstico explícitamente en el modelo, lo que tenemos aquí al lado izquierdo entonces es la diferencia entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico, y lo que suponemos entonces es que un individuo va a pasar al estado infectado o asintomático a tasa K sub alfa y K por números alfa respectivamente, pero esto va a ocurrir TD días después del paso natural de esta tasa, donde TD es una muestra aleatoria de la distribución que estimamos gamma de
de esta distribución de datos. En cuanto al ajuste de parámetros de nuestro modelo, lo que tenemos entonces es que utilizamos filtrado iterativo, es decir, un método que donde en cada iteración se le pasan todos los datos, en nuestro caso del 6 de mayo al 29 de mayo, y él va ajustando la distribución de los parámetros y de los casos a las observaciones. En nuestro caso es el número de casos nuevos de COVID en el tiempo. Para iterar el estado del modelo epidemiológico, lo que utilizamos es un Ensemble Adjustment Kalman Filter, en donde en cada instante de tiempo, cada ensemble son inicializados, en nuestro caso 300 ensembles. Cada ensemble entonces es una colección de los parámetros y por lo tanto va a dar una curva de infectados diferentes. Y lo que se hace entonces es en cada iteración se está ajustando la media y la matriz de covarianza de los parámetros que disminuyen el error con la distribución, perdón, con el número de casos en el tiempo. En cuanto a los resultados, entonces aquí tenemos la descripción de los parámetros que estimamos. Beta entonces es tal vez el parámetro más importante, es la tasa de contactos, es la tasa a la que los individuos infectados van a infectar otros individuos susceptibles y este numerito es 0.99. Ya más adelante vemos cómo se ve reflejado esto en el número reproductivo básico. Y importante también que tenemos es la cantidad de individuos que hay asintomáticos, en este caso 6.61, es decir, casi el 60% de los individuos que tienen COVID-19 son asintomáticos o con síntomas leves. Es decir, las gráficas de casos en el tiempo son solamente una observación pequeña de la cantidad de casos totales. También estimamos que el reporte de movimiento es 1.37, es decir, en los datos de movilidad hay un subreporte, y que el periodo de incubación y el periodo de infección en días es 2.85 y 2.41 respectivamente. Aquí cabe resaltar que estos periodos van a tener sumados en ellos el tiempo, el delay en el diagnóstico. En nuestro caso era esta distribución con media 9, entonces alrededor estos números van a ser pues, sumados como 11.85 y 11.41 respectivamente. En cuanto a los forecasts, entonces tenemos que el ajuste nacional está la figura superior y hacemos predicciones para 7 días. Y abajo tenemos los 4 primeros municipios con más casos: Bogotá, Cartagena, Cali y Barranquilla. Si se dan cuenta, entonces, pues tenemos un ajuste bueno. Este ajuste está ajustado con minimizando el error cuadrático medio. Y ya más adelante les vamos a mostrar. Esto es entonces la distribución que obtenemos para el R0. Es un R0 que obtenemos mayor a 1 en la mayoría de municipios. Esto indica que pues, la enfermedad va a seguir creciendo en el tiempo. Y a la derecha tenemos la evolución temporal del R0. Ya para finalizar, lo que tenemos es que principalmente la mayoría de casos de COVID-19 son de individuos asintomáticos o infecciones leves y por lo tanto una gran cantidad de estas infecciones pues, va a ser por estos individuos. Eh, También proponemos que el forecast se haga únicamente a 7 días, pues, teniendo en cuenta que pueden haber cambios en las dinámicas sociales o que pueden haber nuevas restricciones a escala municipal y por lo tanto no, pues, el forecast no va a tener sentido o en el caso en el que surja una vacuna. Y finalmente, pues que el 61% de los casos son aproximadamente asintomáticos o con infecciones leves. Aquí les muestro ya para finalizar entonces los predicciones para el resto del mundo. A la izquierda Bogotá, a la derecha Nacional, los muestro juntos porque Bogotá tiene la mayoría de casos y sí, incluso se parecen mucho las. Aquí Barranquilla, San Andrés de Tumaco, Medellín y Cartagena. Villavicencio, Soledad, Buenaventura y Leticia. Si se dan cuenta, lo que tenemos aquí para Leticia es nuestro ajuste es bastante malo. Lo que suponemos aquí es que en Leticia en algún punto ingresado mucha gente con nuevas infecciones
mucha gente infectada asintomática o pues incluso sintomática y eso hace que se dispare de un momento a otro. Leticia que venía con muy pocos casos el pico.